Vamos a dar principio al capítulo 23. Vamos a leer versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo el que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Nosotros estamos viendo, ¿verdad?, cómo Jesús empieza aquí a advertirles acerca de sus enemigos. Jesús se va, ellos se van a quedar, entonces ¿en qué deben de poner atención? Y es que lo que enseñan es la ley, ¿verdad? Claro, le han mezclado mucho a la ley, pero sus enseñanzas son la ley, la escritura. Por eso Jesús les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, ¿qué es la cátedra? Nosotros tenemos la idea de que la cátedra o es la clase o es el salón, pero la cátedra es la silla. La silla donde se sentaba el maestro se le llamaba en griego, del griego pasa al latín y del latín al español casi idéntica la palabra, como cátedra. Es la silla donde se sentaba el maestro en un estrado como este, un lugar un poco más alto, ahí estaba la silla y a la silla se le llamaba cátedra. Por eso en las iglesias que son importantes, donde esté el obispo y donde se siente el obispo, se le llama catedral. De ahí viene la palabra catedral, porque ahí está la silla del obispo, que es como el maestro, ¿verdad? Sí. También a los maestros de universidad se les llama catedrático, sí. ¿Por qué? Porque no sé, pero en casi todas las prepas tienen también una plataforma en donde está el escritorio y la silla, donde está el maestro. ¿Por qué? Porque ahí es la cátedra, ¿verdad? Ahora por extensión se le llama cátedra a la clase también, ¿verdad? Entonces, y al maestro catedrático, ¿verdad? Y ahí vienen todas estas palabras derivadas. Entonces, la cátedra de Moisés, o sea, los discípulos, los que son discípulos de Moisés, ¿verdad?, les dicen, ¿verdad?, y que las cosas que deben guardar, dice: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y fíjense, y hacedlo. O sea, hagan lo que les enseñan, pero tengan cuidado, porque ellos dicen y no hacen. Es el tener dos caras, ¿verdad? Decir una cosa que es conveniente y hacer otra, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque no seguimos. Hay muchos que enseñan, por ejemplo, enseñan mucho sobre moralidad, pero son bien inmorales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fácil enseñar, pero no es fácil practicar lo que enseñan, ¿verdad? Y de las gentes importantes se sienten como que ellos están exentos de cumplir eso, ¿verdad? Nosotros vemos mucho en las autoridades que son más altas que se sienten con el derecho de infringir la ley, porque yo soy importante, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer lo que el pueblo no puede hacer. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Por eso les advierten: no hagan lo que ellos hacen, pero sí lo que ellos dicen. Oídlo, aprendedlo y hacedlo, pero no lo que ellos hacen. Y les dice: ¿por qué? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Ahora, ¿cuáles eran las cargas pesadas? Miren, ellos, tanto escribas, fariseos, sumos sacerdotes de alta alcurnia, se encargaban de estar vigilando a todo mundo, a ver qué
falta cometían, en qué pecado estaban, para entonces ponerles en los castigos más pesados. Por eso dice, ponen cargas muy pesadas sobre los hombres, pero ellos no son capaces de llevarlas, ni siquiera de empujarlas con un dedo, no nomás cargarlas, sino nomás empujarlas, ni siquiera eso. O sea que ellos bien cómodos, ellos se dispensaban todo, ¿verdad? Ellos eran muy pasalones consigo mismos, muy consentidores, pero con los demás eran muy rígidos, muy estrictos. Los eruditos dicen que generalmente las personas que se convierten, que son dirigentes, líderes de iglesia, pastores, que se convierten en gente muy exigente, que se convierten en dictadores, generalmente exigen mucho, pero cumplen poco, que es una de las características, o sea, una de estas características, ¿verdad? Entonces es una manera de nosotros también de observar, ¿verdad? Y ver, si exige tanto, igual se exige a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una cuestión muy humana, ¿verdad? El de que yo sí me puedo permitir, yo soy importante, pero ellos tienen que obedecer. Entonces eso está aquí, ¿verdad? Entonces Jesús les da las pautas para que reconozcan esto y les dice, antes, o sea, en lugar de cumplir con los mandamientos que ellos enseñan y que procuran exigir, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. O sea, no les importa la opinión de Dios ni estar bien con Dios. Todo lo que hacen es para ser vistos, para ser admirados de los hombres, o sea, para los hombres. ¿Qué nos dice Jesús por medio de San Pablo? Que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios, no para los hombres, porque entonces estaremos queriendo darles gusto para que nos consideren muy importantes o muy bien o muy piadosos, ¿verdad? Entonces esto es lo que debemos evitar, agradar a Dios, y lo que opinen las gentes, bueno o malo, ser más bien indiferentes, ¿verdad? Qué bueno que opinas bien de mí, opinas mal de mí, pues lo siento, pero yo así tengo que actuar, ¿verdad? Es lo que nos está enseñando aquí. Entonces hacen las cosas para ser vistos de los hombres. ¿Qué cosas? Por ejemplo, en la cuestión religiosa, ensancha sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Recuerden que era una obligación ponerse las tiras de cuero alrededor del brazo, en donde llevaban escritas palabras de la Escritura. A veces eran de la ley y a veces eran de los profetas, pero ellos no se conformaban con las cintitas obligatorias, no, cintotas se ponían, ¿verdad? Porque ellos eran muy religiosos, entonces unas cintotas, esas eran las filacterias. Y dice que ensanchaban los flecos de sus mantos. Ellos usaban el manto para orar, que terminaba en flecos, y también había unos flequitos que eran en las esquinas, ¿verdad? Como un mechoncito. Esos los hacían más grandes para que vieran qué religiosos eran, ¿verdad? O sea, no el obligado, el tamaño obligado, sino más grande. Es como querer lucir una mujer que no se pone un collar sencillo, sino se pone un collar que le llega hasta acá de muchas vueltas, muchas perlas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me vean, que tengo mucho. Sí, pastor. La palabra de Dios, por eso necesitamos verla en su totalidad y en su contexto, ¿verdad? Porque un solo versículo podemos malinterpretarlo si sí. Solamente vemos el versículo. Por ejemplo, aquí donde dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Pero en Mateo capítulo 5, verso 16 me parece, dice que los hombres vean nuestras buenas obras, sí. Pero para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Ajá. Entonces hay que ver los dos y para sacar una enseñanza correcta. Aquí parece decir que nuestras obras no sean vistas de los hombres, pero no dice eso, sino que no las hagamos para que las vean. Exactamente, queremos que nos vean a nosotros, ¿verdad?
Y en Mateo dice, para que vean a Dios en las obras y glorifiquen a nuestro Padre. Sí, miren, la diferencia aquí está en que cuando nosotros hacemos buenas obras, reflejamos a Cristo. Y la gente dice, ¿qué tiene? ¿Qué hace esto? O sea, hay cosas que no se atreverían, por ejemplo, algo tan sencillo como perdonar a la gente, ¿verdad? Se dice sencillo, pero de hacer es difícil. Y mucha gente no logra hacerlo nunca en toda su vida. Y entonces dice, ¿cómo lo puedes perdonar? ¿Cómo puedes? Si te hizo tal y tal y tal, ¿cómo? Entonces la oportunidad de decir, porque así como Dios me perdonó en Cristo, yo perdono a los demás. Es la manera de enseñar a la gente, ¿verdad? Y no lo hacemos para que nos vean, pero la gente nos ve, siempre nos ve, y entonces para que cuando nos vean nuestras buenas obras, y entonces, como dice el pastor, glorifiquen a Dios. Recuerden que en el pueblo judío, que es el contexto que tenemos aquí en estos momentos en la Escritura, y que tenía Jesús y que tenía San Pablo, es el contexto del mundo creyente. Entonces todos veían algo maravilloso, bueno, y glorificaban a Dios por aquello que estaba sucediendo, algo que nosotros desgraciadamente mucho hemos perdido. El pueblo común jamás glorifica a Dios, no se acuerda que hay que ni siquiera darle gracias, menos glorificarlo, ¿verdad? Pero es algo que también debemos aprender siempre, glorificar a Dios en lo bueno que vemos que sucede, ¿verdad? Cualquiera que sea su origen, aunque sea originado por nuestros enemigos, hay que glorificar a Dios. Esta gente glorificaba a Dios por lo que estaba viendo, ¿verdad? Y es lo que quiere enseñar Jesús, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, que en la cuestión religiosa, nomás lo exterior mostraban, lo exterior como si fueran muy santos, pero era exterior. Y luego dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, en lo social y también en lo religioso querían ser los más importantes. Las primeras sillas, las sillas importantes, el primer lugar, los primeros lugares. O sea, que siempre estaban mostrándose, exhibiéndose, ¿verdad? Y queriendo que todos los vieran. Y aman dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. O sea que cuando andan en la calle, en la plaza, en un medio X, que todo mundo vaya, ay, quiero saludar a fulanito, es muy importante. Y que lo saluden con muchas salamerías. Y si les llaman rabí, rabí, o sea, maestro, reconocimiento especial, más contentos se ponen, ¿verdad? Y eso es lo que buscan, o sea, todo exterior, una piedad, una santidad exterior, pero por dentro son vacíos. Y eso es lo que critica Jesús, ¿verdad? Que son nada más para mostrarse, ¿verdad? Pero no son auténticos. Y por eso es la hipocresía, ¿verdad? Que es lo que tanto combate Jesús. Vamos a seguir con el siguiente pasaje, versículo 8. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Jesús les está dando la recomendación a los discípulos, ¿verdad? Así como cuestionó a los fariseos, entonces les dice que no deben ellos hacer, ¿verdad? Porque podían caer en lo mismo, ¿verdad? Dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, todos los creyentes en Cristo somos iguales. No hay nadie que sea superior, todos somos iguales.
Podemos variar en circunstancias, posición económica, conocimiento, educación, medio social, todo variantes, pero somos hermanos, ¿verdad? Por eso dice que nadie permita que se le llame rabí, o sea, que lo hagan distinto, más importante, y que se sienta muy bien de que lo hagan importante. Ustedes no permitan eso. Dice, y porque sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y fíjense, no dice Padre, no llaméis a nadie Padre, sino Padre vuestro. Y si nos acordamos de la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre. O sea, es una connotación especial, ¿verdad? De hacerlo propio. Al papá le decimos papá o padre, pero no padre mío, ¿verdad? Sino Padre simplemente. Eso es lo que está marcando Jesús, ¿verdad? Que Padre nuestro, nada más Dios. Yo recuerdo, no sé si les he comentado, que cuando mi hermana menor estaba chiquilla, se tendía en la banqueta allá en Hidalgo y se ponía a ver el cielo y a filosofar. Y de repente salía con cosas como, ¿saben una cosa? Hay 4 padres. ¿Cuáles 4 padres? El Padre de nosotros, el Padre de la iglesia, el Padre del cielo. ¿Y qué padre? ¿Y qué padre? Decía. Entonces, esas eran sus filosofías. Y lo menciono por esto, ¿verdad? Nada más vuestro Padre es el Dios del cielo, ¿verdad? Y no seáis llamados maestros, dice. Y aquí la palabra maestro, ya habíamos hablado de rabí, que rabí se traduce maestro, y Jesús dijo que nadie lo llame rabí. ¿Por qué volví a mencionar maestro? Porque la palabra que en griego que está escrita es una palabra que, si se tradujera muy exacta, sería como líder, el que dirige, ¿verdad? Un grupo. Pero como esa palabra no dice mucho, pues también la traducen como maestro, ¿verdad? Pero en realidad una palabra es la de hebreo, que es rabí, y la otra es en griego, que tiene una cierta diferencia entre una y otra, ¿verdad? Pero se traduce maestro también, y les vuelve a decir, porque solamente su maestro es el Cristo. O sea, al que debemos seguir, al que debemos oír, es a Él. Y cualquiera que nos enseñe, y yo me pongo ahorita, por ejemplo, cuestiónenme, no acepten todo ciegamente lo que yo digo, cuestiónenme con la Escritura, con las palabras del Señor, ¿verdad? Porque nadie tiene la sabiduría absoluta, ¿verdad? Y por eso yo procuro decirles, cuando no fueron personas muy importantes como son los eruditos, muy estudiosos, los que comentaron, yo les digo, esto lo opino yo, ¿verdad? Esto no lo van a encontrar en ninguna parte, es mi opinión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cuestionable, ¿verdad? El único maestro con sabiduría absoluta es el Señor, el único, ¿verdad? Entonces a nadie llaméis maestro, porque el maestro, vuestro maestro es el Cristo, ¿verdad? Y la advertencia, ¿verdad? El que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Lo que les hablaba acerca de los ministros. Ministro significa el menor, que está para servir al pueblo, para orientarlo, para enseñarlo, para dirigirlo, pero es servicio. No es para mandar, sino para servir. Y así dice Jesús, el que quiera ser el mayor, que sirva a los demás, ¿verdad? Ese es el trabajo del cristiano, servir a los demás. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí el que se humilla, pues es el que sirve. Porque ¿qué concepto tenemos generalmente de servir? No, es poquitero, ¿verdad? Pues se cree poca cosa, así trátalo. ¿Por qué? Porque tenemos mal concepto de lo que es servir. Pero hay un dicho que dice que el que no sirve para servir, no sirve para nada, no sirve para vivir, ¿verdad? Dice el dicho. Entonces hay que saber servir. Es lo más importante a lo que venimos en la vida,
hacer apoyo, ayuda a los demás, ¿verdad? En lo que nosotros estemos capacitados, ¿verdad? Entonces, el que se aviene a servir, o sea, el que se humilla, según las palabras de la Escritura, será enaltecido. Vamos a seguir la lectura, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Aquí nosotros ya entramos en la sección del juicio de Cristo sobre los hipócritas, ¿verdad? Sus opositores, aquellos que lo atacaban, y les está diciendo por qué deben de temer. Y la palabra ay nos habla de un sentimiento de dolor. ¿Por qué? Porque Jesús no está juzgando fríamente, sino le está doliendo lo que van a sufrir aquella gente a la que Él vino a sacar, a salvar, a entregarle la promesa de Dios. Entonces ahí veamos esa misericordia que Él tiene, ese deseo de que se salvaran y que no quieren ellos recibir nada, ¿verdad? Por eso hay. Y otra cosa importante en estos ayes es que igual número de bienaventuranzas es el mismo número de ayes. Es algo que debemos de considerar también. Aquí ya hemos visto 3 y referidos a los escribas y los fariseos, ¿verdad? Lo primero es que les llama hipócritas, porque dice: cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros. O sea, ellos no obedecen a Dios, nada más aparentan que lo obedecen, pero no lo obedecen, son malos. Y los hijos de Dios deben ser buenos y seguir lo que Dios enseña, ¿verdad? Y ellos no lo siguen. Entonces ellos no van a entrar al reino, pero sí les ponen obstáculos a los que sí quieren entrar, a los que buscan a Dios, a los que desean ser salvos, les ponen obstáculos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los obstáculos? Las falsas enseñanzas. No, esto no lo hagas, haz esto. Entonces están desviándolos del camino, les están poniendo tropiezos. Y ponerle tropiezo a alguien que busca a Dios es un pecado muy grave, muy grave. Entonces tengamos cuidado cuando nosotros tratamos de que una persona se desvíe por el motivo que sea, porque ese es un pecado muy grave. Alguien que busca a Dios y que le pongamos tropiezo es un pecado muy grande. Y es lo que está diciendo Jesús aquí. Ni entran ustedes, ni dejan entrar, dice, a los que están entrando. ¿Por qué? Porque tienen el deseo y donde están entrando les ponen el obstáculo para que no entren y no los dejan entrar. Y eso es lo que hacían con el pueblo, ¿verdad? Por eso es tan cuestionable. Por eso ese ay, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y luego como pretexto hacéis largas oraciones. Iban cuando morían los que tenían ya le hemos explicado que no heredaban nada a las viudas, pero se les podía permitir el patrimonio mientras venía algún pariente que las pudiera redimir y volverles a levantar descendiente. Pero estas gentes se aborazaban sobre las viudas para quitarles, ya no tienes derecho, ya tienes que entregarlo. Entonces por eso devoráis las casas de las viudas. No es unir, no iban a ayudar, iban a hacerse de las propiedades. Entonces
ahí estaba el problema, ¿verdad? Y luego consolaban a las viudas con grandes oraciones de parte de Dios por el familiar, el marido, el hijo que se había ido. Largas oraciones, decían que eran interminables y pensaban que con esto eran muy santos. Pero Jesús les dice que recibirán mayor condenación porque están haciendo mal y están poniendo el nombre del Señor de por medio con sus oraciones. Entonces, hipócritas les vuelve a decir, ¿verdad? Y sigue diciendo, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Recordemos que eran proselitistas los judíos y procuraban hablarle a la gente gentil del Dios de ellos, ¿verdad? Pero cuando tomaban a un gentil, lo sacaban de su idolatría, que era mala, ¿verdad? Pero lo traían a sus, vamos a decir, a su sistema, y lo hacían aceptar su sistema. Y dicen los eruditos que es mucho más difícil sacar de una secta a una persona que convertir a un escéptico o a un contrario a la fe, ¿verdad? Es más fácil convencerlos a ellos y traerlos a la fe que a alguien que ha aceptado una secta. ¿Por qué? Porque se hagan de cuenta que agarra aquel sistema como propio, como algo muy personal, muy íntimo, y no se suelta. Y eso hacían con los que convertían. No los convertían a Dios, sino a su sistema. Entonces dice Jesús que lo hacen 2 veces más hijo del infierno que antes, o que vosotros. ¿Por qué? Porque ahora era más rebelde a recibir las palabras de Dios que antes. ¿Por qué? Porque se había hecho al sistema. Y nosotros podemos verlo en la actualidad, las personas muy recalcitrantes que no quieren ni oír. Ellos están hechos a su manera y no quieren pensar, ¿verdad? La costumbre de no dejarlos pensar se ha hecho tan fuerte que no quieren pensar, no quieren razonar, no quieren oír, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está diciendo, que son peores. Antes nada más eran paganos, pero ahora eran peores, porque queda parte del paganismo y queda la enseñanza falsa. Entonces son peores, más hijos del infierno, dice, que antes, ¿verdad? Vamos a seguir con la lectura. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es la mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Aquí nosotros vemos cómo Jesús está cuestionando también a los escribas y fariseos, llamándolos guías de ciegos, porque están tratando lo del juramento y le ponen la importancia al juramento según el valor que le dan a las cosas materiales. No le dan valor al templo, le dan valor al oro del templo. Y dice Jesús, el oro que está en el templo está santificado por el templo, que es la casa de Dios. Y cuando juran por el altar, no vale.
pueden ser dispensados, pero si juras por la ofrenda que está en el altar, entonces no pueden ser dispensados. Le dan la importancia a la ofrenda, no al altar, que es el lugar que santifica la ofrenda. O sea, ¿cómo usan cosas secundarias, dándoles importancia a las cosas secundarias, cuando las primarias son las importantes? Es más importante el templo porque es el que santifica, es más importante el altar porque es el que santifica la ofrenda, y cuando juran por el cielo, dice que cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios que está en el cielo y por el que está sentado en el trono de Dios, o sea, en el trono, o sea, Dios, ¿verdad? O sea, que no pueden poner el énfasis en lo secundario, sino en lo principal, ¿verdad? Pero esto es cuestionando la manera de obrar de los escribas y fariseos, que son hipócritas por eso. Pero recordemos que Jesús nos enseñó en capítulos anteriores: no juréis por nada, no juréis por nada, ¿verdad? Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque todo lo demás dice de mal procede. Porque cuando estamos jurando, entonces le estamos diciendo a la gente, pues si no me crees, mira, para que me creas. Y cuando estás tratando de asegurar, es que tú tienes duda que te crean. Y si tienes duda de que te crean, es por algo. Entonces, por eso dice Jesús, no jures por nada. Tú dices sí, si es afirmativo, sí, así es. Y si es negativo, no es así. Y punto, ¿verdad? Pero aquí está criticando la manera de obrar de los fariseos, que le dan importancia a las cosas secundarias en lugar de lo más importante. Por eso les llama hipócritas, ¿verdad? Vamos a seguir, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Aquí nosotros vemos cómo sigue atacando también, que dan importancia a las cosas secundarias en lugar de las primarias. Que en cuanto al diezmo, bueno, se pulen hasta en lo que no tiene casi valor, como son las hierbitas comunes para condimentar la comida, ¿verdad? El comino, el eneldo, la menta, ¿verdad? El diezmo de eso, pero se olvidan de la principal de la ley, el amor, la misericordia, la justicia. Eso no tiene importancia para ellos. Las cosas secundarias, eso sí. ¿Por qué? Porque eso lo ve toda la gente, ¿verdad? Y se exhiben haciéndolo, ¿verdad? Pero no le dan importancia a lo que es de profundidad. La justicia, la misericordia, la fe. Esto, dice Jesús, era necesario hacer sin dejar de hacer lo anterior, ¿verdad? O sea, que sí está bien que lo hagan, pero primero lo más importante. Hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? O sea, no es que les digan no lo hagan, no, pero no dejen lo más importante por lo secundario, ¿verdad? Por eso les dice hipócritas, ¿verdad? Porque no están haciendo las cosas como se deben. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Me brinqué, no, todavía no me he brincado. ¿Qué quiere decir? Que se fijan en lo chiquitito,
pero no se fijan en lo grande. Por eso es como estar expulgando la comida de los puntitos negros del comino y de la pimienta y tragarte algo que es mucho más desagradable, grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué caso tiene que seas tan escrupuloso si no eres cuidadoso en lo importante? ¿Sí, Katy? Aquí hace hincapié en la justicia, en la misericordia y la fe. La justicia, pues sabemos que mismo Jesucristo dijo, yo no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Es muy importante todo en la ley. Todo lo que se fundamenta en la ley es sumamente importante. Y la misericordia, también Pablo decía que ejercítate en la misericordia. Es un ejercicio, ¿verdad? Porque pues, por lo regular somos egoístas, no queremos hacer las cosas bien y eso arrastra muchas cosas. No es no dar el plus o no hacer un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? En hacer por el otro, ¿verdad? Por el prójimo. Y la fe, qué raro que también habla acerca de la fe. La fe es pues la sustancia, ¿verdad? De lo que creemos. Hay gente, yo le decía a mi nieto en la mañana, cuando ores el Padre Nuestro, hazlo con mucha convicción, porque eso es cierto. Nosotros no debemos hacer oraciones débiles o asmáticas, como luego dicen. Tenemos que creer en ese reino en el cual está fundamentado nuestra creencia, nuestra fe, ¿verdad? Y por eso me gusta mucho como lo dice Jesucristo, justicia, misericordia. Y la fe. Si nos fijamos, estas cualidades que son de Dios, ¿verdad? Y que nos vienen de Dios, la misericordia y la justicia se refieren al prójimo. Hacemos justicia y hacemos misericordia con el prójimo. Pero la fe va dirigida hacia el Señor. Creer en Cristo, creer en Dios, ¿verdad? Y ejercitar nuestra convicción acerca de lo santo, lo sagrado, lo eterno, ¿verdad? Entonces está cumpliendo los dos aspectos que debemos cuidar en nuestro hacer, ¿verdad? Para con Dios y para con el prójimo, ¿verdad? Sí, Aaron. Ahorita en la mañana se leyó también el gran mandamiento que habla, amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Bueno, el mayor es amarás al Señor. Y esto parece ser, la justicia y la misericordia, sobre todo la justicia y la misericordia parece ser como la sustanciación o la sustancia de lo invisible, sí. de lo difícil de medir. Porque ellos pudieran decir, es que yo amo mucho al Señor, o yo amo mucho al prójimo, yo cumplo con el gran mandamiento. Entonces, aunque el gran mandamiento es amar al Señor, se sustancia o se hace visible a través de la justicia y la misericordia. Yo les decía que es muy fácil decir que amamos a toda la gente, que amamos a todo el mundo, mientras no nos las pongan cerquita. Y les ponía siempre el ejemplo del pastor que decía, amo a todo mundo menos a mi suegra. O sea, lo que tenemos cerquita, pues es donde tenemos que usar del amor, porque es más difícil. Es en las relaciones humanas donde suceden las fricciones y es donde tenemos que poner eso en práctica. Lo que está lejos, lo que es invisible, lo que es general, pues eso no nos causa problema, no está cerca de nosotros. Pero lo que está cerquita es ahí donde nos probamos realmente si somos honestos o no, ¿verdad? Entonces a los que tenemos cerquita, sí, y ahí es donde se ve la justicia y la misericordia que Dios siempre tiene para con nosotros, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante. A ver, vamos a ver si nos falta comentar alguna cosa. Y luego este pasaje termina diciendo, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Porque como que se preocupaban, está diciendo lo exterior, ¿verdad? Cuando lavamos las vasijas, pues procuramos quitarle primero la suciedad de adentro que dejan los alimentos y luego ya lavamos todo el plato. Eso se preocupaban por lo que veían los demás, que estuviera limpiecito, pero por dentro toda la suciedad no les importaba. Y Jesús les está diciendo que esos son ellos. Limpiecitos, se ven muy bonitos por fuera y por dentro están llenos de suciedad, ¿verdad? Es lo que les está diciendo. Limpia primero lo de dentro, le dice Jesús.
y lo de fuera quedará limpio. O sea, si tú estás limpio por dentro, también por fuera te vas a ver limpio. No tienes que exhibirte, se va a ver, ¿verdad? Es lo que está diciendo Jesús ahí. Muy bien. Vamos al versículo 27, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, que aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Jesús vuelve a poner un ejemplo que es muy semejante al del plato, el vaso y el plato, cuando les habla de sepulcros blanqueados, que también se ve muy bonito el exterior, muy limpio, muy arreglado, muy adornado, pero ¿qué tiene adentro un sepulcro? Tiene huesos, tiene mal olor, tiene podredumbre, y los está comparando a eso. Así son ustedes, dice, sepulcros blanqueados, por fuera muy llamativos, pero por dentro una pudrición. Y también dice que les critica que ellos condenan a sus antecesores, a sus padres, dice, ¿verdad?, que persiguieron a los profetas, que ellos no lo hubieran hecho. O sea, se están disculpando, nosotros no, ¿verdad? Pero Jesús les dice, llenan la medida de ellos. ¿Por qué? Porque están haciendo lo mismo. Están persiguiendo a Jesús, están persiguiendo a los seguidores de Jesús, entonces están haciendo lo mismo. No les, dice, dan testimonio contra ustedes mismos, ¿verdad? De que llenan la medida exacta de los que mataron a los profetas y los persiguieron, ¿verdad? Dan testimonio contra vosotros mismos y les llama serpientes, generación de víboras. ¿Cuándo escaparéis a la condenación del infierno? Y dice Jesús, por tanto, o sea, como para demostrárselos, yo os enviaré, dice, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Aquí Jesús está profetizando lo que va a suceder. Yo os enviaré, o sea, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, cómo van a ser perseguidos, cómo van a ser azotados, cómo van a ser llevados a las sinagogas para ser juzgados, ¿verdad? Y nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, que todo esto sucedió tal como Jesús lo dijo. ¿Para qué? Para testimonio contra ellos, para que vean que ustedes son iguales a sus padres, ¿verdad? Y para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. O sea,
que ellos van a ser culpables de alguna manera de la sangre de todos los sacrificados enviados de Dios. ¿Por qué ese cargo de castigo tan fuerte? Porque el Hijo de Dios vino y lo sacrificaron. Esa es la diferencia con los padres, ¿verdad? Que los padres fueron los enviados, los profetas, pero aquí al Hijo de Dios lo sacrifican, ¿verdad? Entonces toda la carga de culpa y de castigo va a ser sobre ellos, ¿verdad? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea, que es la generación que trata con Jesús y que no oye a Jesús. Desgraciadamente mucha gente lo hace extensivo a todo el pueblo de Israel y no es así. Aquí la palabra dice que es esa generación, los que tuvieron la oportunidad de oír, de hablar, de vivir con Jesús y no quisieron aprovecharla, ¿verdad? Aceptarla, seguirla, oírlo, a esa generación, ¿verdad? Vamos a leer el pedacito que queda. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí nosotros vemos cómo Jesús exclama expresando su dolor hacia aquella ciudad santa que era la ciudad de Dios, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, cómo aquella ciudad había sido siempre tan segura de lo que tenía, no veía que fuera de Dios, sino que era suyo, de ellos, y podían hacer como ellos quisieran. Entonces por eso yo les digo que se apropiaron de Dios, ellos administraban a Dios. Por eso a los enviados de Dios no les hacían caso, ellos eran los que decidían sobre las cosas de Dios. Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? A tus hijos. O sea, Dios de muchas maneras trató de proteger, de apoyar, de estar sobre ellos para que no sufrieran, pero nunca quisieron, siempre fueron rebeldes. Por eso dice que así como la gallina trata de juntar y proteger a sus polluelos y darles calor, Él quiso hacerlo y no lo aceptaron. Y aquí una cosa muy importante, que aquí vuestra casa es dejada desierta. Ya no dice la casa de mi padre, dice vuestra casa. O sea, ya no es la casa de Dios, es la casa de ellos. Ya Dios ya no está ahí porque lo despreciaron. Vuestra casa es dejada desierta. Dios ya no está ahí. Ya no es la casa de Dios. Porque os digo que desde ahora no me veréis. O sea, como el enviado de Dios, ya ellos no lo van a tener oportunidad hasta que no digáis, bendito el que viene de parte de Dios. O sea, hasta el juicio. Pero ya no tendrán parte con Él hasta el juicio. Y así termina esta parte de los ayes, que les digo que es el dolor que Jesús experimenta y expresa por la actitud y el proceder de aquella gente que Él quiso sacar, salvar, llevar a Dios y no aceptaron, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, hermanos. Para la próxima vez tenemos el capítulo 24 y le damos gracias a Dios porque pudimos terminar este capítulo.